Muy buenos días a todas y todos. Es un placer estar con todos ustedes hoy en este encuentro sobre los sistemas comunitarios de cuidado de atención a personas con discapacidad en América Latina. Es un tema de enorme importancia y nos alegra mucho tener la oportunidad de estar juntos para trabajar sobre este tema. Un par de anuncios breves. Contamos con interpretación en lenguaje de señas y también al inglés. Para el inglés pueden utilizar el botón de interpretación. Em, Pueden utilizar para sus preguntas, pueden utilizar el botón de preguntas y respuestas y haremos todo lo posible de responderlas. Si tienen comentarios o saludos, por favor utilizar el chat, pero para las preguntas, utilizar el botón de preguntas y respuestas. La grabación del evento va a estar disponible posteriormente en nuestra página de YouTube. Invitamos a todos a mirarlo y compartirlo ampliamente. Este es un esfuerzo conjunto que venimos realizando con UNICEF y quiero invitar entonces a Mónica Rubio, asesora regional de políticas sociales para América Latina de UNICEF, a que dé unas palabras iniciales. Mónica, buenos días, buenas Buenas tardes tardes, para ti. Ariel. Buenas tardes a todas y todos. En nombre de UNICEF, un saludo muy especial al distinguido panel y a todos los participantes. Hoy estimamos que aproximadamente el 15% de la población de América Latina y el Caribe tiene una discapacidad, lo que representa aproximadamente 85 millones de personas. De estas, alrededor del 30% reportan una discapacidad severa y se proyecta que esta prevalencia va a aumentar significativamente, tanto que a 2050 esta se elevaría aproximadamente a 145 millones de personas. Las personas con discapacidad tienen variadas necesidades de asistencia para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Y este es precisamente el tema que nos convoca hoy, el de acceso real de las personas con discapacidad a apoyos individualizados que permitan su inclusión, así como la participación de la vida comunitaria de forma igualitaria que sus pares sin discapacidad. Hoy en la región tenemos limitadísima información existente sobre el tema de la satisfacción de necesidades de apoyo de la población en situación de la discapacidad. Pero la información que tenemos apunta, ¿no?, a que es necesario aún desarrollar marcos normativos, de políticas, de programas que respondan a estas brechas y que hoy no existen. Estos marcos legales y de políticas, así como programáticos, deben partir del reconocimiento de un derecho y que es el derecho de las personas con discapacidad, tanto a la vida independiente como a participar de la vida comunitaria. Este tema es uno particularmente relevante para el diálogo, para UNICEF, en un contexto regional actual en que hoy por lo menos tenemos 12, 13 países de la región que acometen el diseño y la implementación de sistemas integrales de cuidado. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva de este debate público, es importante recordar que las personas con discapacidad no son receptores pasivos de cuidado, sin agencia para controlar o dirigir los cuidados que reciben, sino que al contrario, su inclusión real supone un empoderamiento, supone una atención a las barreras de participación. De otro lado, no es menos cierto que la mayoría del trabajo no remunerado de cuidado y de asistencia en la región es realizado por mujeres y niñas, y que la falta de los programas de apoyo, ¿no?, afecta de manera directa las trayectorias educativas y laborales de nosotras las mujeres e incrementa la desigualdad de género. En otras palabras, entonces, la falta de programas de apoyo comunitario, la falta de marcos legales y marcos de políticas para la población con discapacidad no solo limita las posibilidades de vida independiente y de participación en la vida comunitaria, sino que tiene impactos negativos, ¿no?, sobre el tema de equidad. Desde UNICEF Diálogo estamos muy contentos de traer la perspectiva de expertos en estos temas y también la experiencia de Manzanas de Cuidado en Bogotá, que es una experiencia regional de referencia en este momento y que concentra servicios existentes con criterios de proximidad. Tenemos también un panel de lujo para darnos alcances en este tema y yo con respeto al tiempo me quedaría ahí. Ariel, cedo el piso. Muchísimas gracias, Mónica. Para dar inicio a las presentaciones y a la discusión, quiero invitar a Alberto Vázquez. Alberto es el codirector del Center for Inclusive Policies, Centro para Políticas Inclusivas. Han elaborado
un informe reciente con UNICEF sobre el tema este de los enfoques comunitarios de atención y apoyo a personas con discapacidad. Entonces invito a Alberto a que nos cuente un poco el estado de situación. Alberto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación, Ariel. Muchas gracias buenos días y con todos. Efectivamente, hemos estado trabajando con UNICEF, pero también con otras organizaciones, el tema de apoyos y cuidados para las personas con discapacidad. Yo hoy quería hacer una presentación sobre los sistemas de apoyo y cuidados para promover la vida en comunidad de las personas con discapacidad. Pero quizás empezar por lo básico, ¿no? Porque hablamos de sistemas de apoyo y cuidados y podemos estar imaginando muchas cosas, ¿no? Y cuando estamos hablando en este caso en particular de apoyos y cuidados, estamos hablando de una combinación de servicios, redes, personas y productos como ayudas técnicas que asisten a las personas con discapacidad a realizar actividades de la vida diaria y participar en sus comunidades, ¿no? Y esto incluye la asistencia humana, que de hecho en muchos de los informes que hemos trabajado ha sido identificada como uno de los espacios donde más trabajo se necesita y que representa uno de los costos más altos de las familias para prestar apoyos a las personas con discapacidad, pero también de tecnología de asistencia, ¿no? Y esto puede ser para la comunicación, como por ejemplo intérpretes de señas, para la toma de decisiones, la asistencia personal, la movilidad, la vivienda, el cuidado familiar y otras actividades de la vida en comunidad, ¿no? Entonces estamos tratando de construir sistemas que abarquen esta pluralidad de demandas y necesidades del colectivo de personas con discapacidad, ¿no? Y usamos la palabra apoyo porque apoyo simboliza un cambio de paradigma que viene con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un cambio de paradigma a entender la asistencia que reciben las personas con discapacidad desde un enfoque de derechos, desde la autonomía, desde la independencia, pero también utilizamos la palabra cuidados porque subraya de alguna forma también la asistencia durante el ciclo de vida, ¿no? Especialmente durante la infancia. Los niños y niñas con discapacidad requieren cuidados también y requieren estos sistemas de apoyos. Pero también para hacer esta conexión importantísima y que vamos a conversar ahora entre los servicios y redes de apoyo para las personas con discapacidad y la agenda de cuidados, que es una gran oportunidad para canalizar inversión a sistemas de apoyo y cuidados para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de sistemas de apoyo y cuidados. Ahora, ¿por qué son importantes? Bueno, primero, porque son instrumentales para el ejercicio de todos los derechos, ¿no? Es decir, son una condición básica, un piso mínimo que las personas con discapacidad requieren para participar en la vida en comunidad de manera independiente, ¿no? Creo que desde la adopción de la convención han habido avances importantes en materias de accesibilidad, en materias de transversalización de las políticas públicas, mucho enfoque, por ejemplo, en educación inclusiva, en empleo inclusivo, pero estos esfuerzos no van a ser suficientes si no hay esos apoyos individualizados que permitan conectar a los individuos y las familias con esos servicios que estamos tratando de hacer inclusivos. Si no hay apoyo para movilizarte desde tu casa hasta la escuela, si no hay apoyos individuales para que esos aprendizajes, por ejemplo, en las escuelas, puedan ser reforzados en casa, ¿no? Entonces, hay una brecha ahí que es importante identificar. Pero como decía Mónica también, son importantes para asegurar la distribución, la redistribución y la reducción de la asistencia no remunerada, ¿no? Que como sabemos, por la falta de servicios y la división tradicional de los roles, es brindada mayoritariamente por familias y en particular mujeres. Y ahora seguro presentaré algunas cifras que muestran esta división de roles, ¿no? Y entonces, como dice Mónica, invertir en sistemas de apoyos y cuidados para las personas con discapacidad, aunque diría en general en inclusión, pues tiene el potencial de reducir los cuidados no remunerados y creo que la crisis del COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de esos sistemas de apoyos y cuidados para asegurar, eh, para asegurar la asistencia necesaria a las personas con discapacidad y sus familias, ¿no?
Y solo para cerrar diciendo, bueno, creo que es importante también notar, y lo ha hecho notar la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en dos de sus informes, pues hay una necesidad de incluir a las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en las discusiones alrededor de la nueva agenda de cuidados, ¿no? Que se están dando sobre todo en Latinoamérica. Y en ese marco es que desde el Center for Inclusive Policy hemos trabajado con UNICEF, pero también con el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, en dos informes que conversan y se complementan, ¿no? Y de hecho hoy día UNICEF está ya ha creado públicamente el link para acceder al informe que trabajamos con ellos, Apoyos para la Vida en Comunidad, el presente y futuro de la inclusión de las personas con discapacidad en América Latina. Y este es un informe que nos trae primero los conceptos básicos para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de esta agenda, datos demográficos claves, aunque incipientes por la falta de datos, un análisis de política pública de 10 países, prácticas prometedoras, y creo que esa es la diferencia con este informe en particular que describe prácticas prometedoras para poder seguir trabajando, y una teoría de cambio de hacia dónde podemos ir en este tema. Y hay otro informe que salió un poco antes, aunque de hecho se trabajó después, que es el de la CAF, que permite construir hacia la agenda de cuidados. Hay un vínculo más claro en ese informe con la agenda de cuidados, analiza políticas en más países, hay un análisis corto pero importante sobre la brecha de inversión y trae recomendaciones. Como digo, son dos informes que se complementan, que conversan y que sería ideal que los que están participando en este evento también puedan acceder. Están disponibles. De hecho, el de la CAF lo acaban de traducir al portugués y al inglés. Y espero que puedan acceder a él. Pero ¿qué es lo que nos dice este informe de UNICEF y que se complementa con el informe de la CAF? Pues lo primero es que tenemos una alta demanda de apoyos y cuidados insatisfecha, ¿no? Hay pocos datos. Los países colectan información sobre discapacidad, sobre todo a través de censos y encuestas, incluyendo un set de preguntas del Washington Group que se utiliza para capturar discapacidad, pero lamentablemente esas cifras no te permiten entender las demandas de apoyo y cuidado. Algunos otros países han venido trabajando con la OMS en encuestas especializadas mucho más amplias que sí nos permiten, y de hecho nos han permitido profundizar en algunas de las cifras. Y finalmente las encuestas de uso del tiempo y las encuestas de cuidado que empiezan a ampliarse en la región, aunque hay muy pocos ejemplos y una limitación hay, es que las encuestas de uso del tiempo no están capturando discapacidad necesariamente, ¿no? No capturan ni la discapacidad de la persona que presta cuidados, ni la discapacidad de la persona que recibe cuidados, ¿no? Y entonces es muy difícil trabajar con esas cifras para estimar la demanda de apoyos y cuidados para personas con discapacidad. Pero como decía Mónica, también hay una prevalencia estimada de 15% de personas con discapacidad en la región y un 5% con discapacidad severa, con una tendencia a la alta por el envejecimiento de la población. Pero las necesidades de apoyo son mucho más altas que eso. De hecho, viendo algunas encuestas disponibles, lo que encontramos es que entre el 68 y el 80% de personas con discapacidad manifiestan tener necesidades de apoyo humano insatisfechas, necesidades de apoyo humano, ¿no? Y muchas de ellas, entre 30 y 60%, tienen necesidades de apoyo humano insatisfechas, es decir, reciben apoyos normalmente de manera informal, pero tienen más necesidades de apoyo, con lo cual no están alcanzando su potencial completamente, simplemente porque no tienen la asistencia humana necesaria, ¿no? Y estas brechas son mucho mayores en el contexto rural y entre los adultos jóvenes. Además, son cifras que nos dicen algo que es importante, que es aquellas personas que requieren asistencia humana no son solo aquellas con discapacidad severa, ¿no? Es decir, hay un colectivo mucho más amplio de personas con discapacidad que requieren asistencia humana, ¿no? Y luego lo evidente, y que lo sabemos en la región empíricamente, pero que las cifras confirman, es que la mayor parte del apoyo y los cuidados son prestados por las familias de manera no remunerada hasta en un 90%, de hecho en promedio 90%, y en general prestados principalmente por mujeres. Y entonces, claro, esto evidentemente tiene impactos negativos en la educación, los ingresos, el empleo y el poder de decisión de las mujeres dentro y fuera del hogar, ¿no? Entonces acá hay una brecha que limita la vida independiente de las personas con discapacidad, pero que también refuerza inequidades de género, ¿no? Ahora, ¿qué están haciendo los estados frente a esta situación?
Pues primero no hay un discurso estandarizado, ¿no? Es decir, finalmente esta idea de sistemas de apoyos y cuidados es una construcción más bien teórica que estamos trayendo para entender mejor cómo organizar estos sistemas que en la práctica están fragmentados, ¿no? Es decir, los estados avanzan de manera fragmentada y desigual en algunos elementos de estos sistemas, ¿no? Entonces, hay determinadas necesidades y demandas de apoyo que se están priorizando frente a otras, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve los marcos legales y de políticas, encuentra que hay avances en comunicación, aunque francamente, particularmente alrededor de reconocimiento de la lengua de señas y prestación de algunos servicios, tecnologías de apoyo, eh, como sillas de ruedas, como muletas, como otras ayudas técnicas, asistencia financiera, que se ha avanzado bastante en la región gracias a la agenda de protección social, pero también en licencias y ajustes para el cuidado, ¿no? Para las personas que prestan apoyos y cuidados, sobre todo familias, que hay una legislación específica que ha ido más allá de las licencias y ajustes para el cuidado en general, sino que reconocen expresamente las necesidades extras que pueden tener las familias para prestar apoyos a personas y niños con discapacidad, ¿no? Ahí se ven algunos avances, sobre todo legislativos, pero hay otros espacios donde se ven pocos avances, como por ejemplo alrededor de transporte o de vivienda, ¿no? Y algo que es interesante es que en los últimos años hay una visibilización creciente del apoyo humano. Y como decía, los estudios que hemos estado realizando, por ejemplo, desde el Center for Inclusive Policy, para entender, con UNICEF de hecho, para entender los costos adicionales que enfrentan las familias de personas con discapacidad, pues uno de los costos más altos es el apoyo humano, ¿no? Porque no está cubierto y además es donde vemos menos inversión y sin embargo es verdad también que empieza a aparecer en las agendas de los estados. De hecho, países como Colombia o como Perú han aprobado recientemente legislación que combinan con algunos problemas técnicos, pero combinan la agenda de cuidados con la agenda de asistencia personal, ¿no? Entonces, hay una visibilización creciente que es una oportunidad, pero también que requiere mucho trabajo técnico para asegurar que tengan los enfoques adecuados, ¿no? Entonces, hay marcos legales, pero fragmentados e insuficientes. Hay una desconexión también entre los compromisos legislativos y su implementación, eso lo sabemos en la región, pero algo que se ve positivo, de hecho, es que sí los programas de transferencia monetaria están funcionando. Hay problemas también en los enfoques, por ejemplo, transferencias monetarias condicionadas a la incapacidad, a que te declaren incapaz para el trabajo, es decir, sin un enfoque hacia la inclusión, sino más bien un enfoque que refuerza la idea de que las personas con discapacidad no son productivas. Hay problemas también con algunos países que están trabajando hogares y viviendas protegidas que en realidad, según la información incipiente que se cuenta de algunas evaluaciones, pues no están promoviendo vida independiente, sino más bien replicando modelos institucionales. Hay esa problemática de la desnaturalización de la asistencia personal, aunque también buenas prácticas, para ser honestos, sobre países como por ejemplo Uruguay y Costa Rica, que aunque no en la dimensión que se requiere, pero están avanzando en este tema. Y finalmente, lo que se puede ver también de ese mapeo de políticas es que hay una agenda de cuidado que significa una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay, la inclusión de las personas con discapacidad en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados ha permitido ampliar la oferta de servicios y coordinar mejor los recursos y programas. Y ahora, seguro Patricia nos contará un poco más en detalle lo que han estado avanzando, ¿no? En el informe este de UNICEF, además, nosotros hemos presentado algunas prácticas prometedoras de distintos tipos, ¿no? Hemos tratado de capturar prácticas que aborden distintos aspectos de los apoyos y cuidados, ¿no? Desde vida independiente, asistencia personal, capacidad jurídica, comunicación, transporte y este sistema integrado, ¿no? Le llamamos prácticas prometedoras porque todavía no tenemos la información suficiente y además en muchos casos están en un estado de desarrollo inicial para poder decir, bueno, esta es una buena práctica. Y sin embargo, son prácticas que permiten ver que es posible avanzar en una agenda de apoyos y cuidados para las personas con discapacidad y en algunos casos a través de una agenda mucho más amplia de cuidados, ¿no? Por ejemplo,
ahora también van a presentar el Sistema Distrital de Cuidados de Bogotá, que es una oportunidad de cómo desde un enfoque más amplio podemos tener prestaciones e intervenciones específicas a personas con discapacidad. En el caso de Buenos Aires, aunque es un programa muy pequeño, es un programa que está demostrando que la asistencia personal sí puede implementarse en la región y es muy parecido a lo que se está tratando, lo que se ha hecho en Costa Rica, aunque en Costa Rica hay una diferencia fundamental, que hay un movimiento de personas con discapacidad muy fuerte y empoderado, movilizándose para la construcción de ese programa de asistencia personal para las personas con discapacidad. Luego hemos incluido un par de ejemplos sobre capacidad jurídica, uno desde el ámbito de la justicia, que es el programa de facilitadores de justicia de Documenta, que presta asistencia al sistema de justicia, pero sobre todo a personas con discapacidad en el sistema de justicia, para poder intervenir activamente en los procesos, prestando apoyo para la toma de decisiones, pero también ajustes de procedimiento. En el caso de Perú, una organización, Sociedad y Discapacidad, ha venido trabajando redes de apoyo para la toma de decisiones. Latinoamérica es una de las regiones donde se ha avanzado más en el reconocimiento de la capacidad jurídica, donde se ha eliminado ya en varios países la interdicción o la incapacitación, y sin embargo hay pocos ejemplos de servicios que apoyen a dar el salto siguiente, que es cómo aseguramos que en la práctica las personas con discapacidad puedan contar con apoyos para la toma de decisiones, ¿no? Entonces es un proyecto piloto que genera algunas herramientas, que es interesante y que por eso hemos incluido. En Colombia, aparte del Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá, hemos incluido el Centro de Relevo de Colombia, que facilita comunicación e interpretación de manera remota. Es un programa que ya tiene muchos años, que es interesante porque además se trabaja con las organizaciones de personas sordas en Colombia y que tiene además muchas prestaciones. Igual es otro de los programas donde nos gustaría tener mucho más información. Otra práctica que incluimos es el servicio de transporte acceso de Curitiba, que es una experiencia interesante porque combina transporte punto a punto, es decir, transporte especializado a personas con discapacidad que no pueden, que no pueden utilizar el transporte público general, pero también hay un esfuerzo en Curitiba de que el transporte público en general sea accesible, ¿no? Entonces, esa combinación de enfoques creo que es lo interesante. Y finalmente, el programa de tránsito a la vía independiente de Chile, que es un programa que tiene recursos limitados, pero que a la vez creo que es interesante por la cobertura y la diversidad de prácticas la diversidad de intervenciones que el programa puede cumplir, ¿no? Yo creo que hay mucho potencial ahí para trabajar, aunque también hay cosas que resolver. Y finalmente, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados del que ya mencioné antes, ¿no? Para ir cerrando, creo que estos informes nos plantean unas agendas a trabajar que son importantes, ¿no? La primera es, como decía Mónica, también es mejorar la información disponible. Y acá hay dos temas en particular. Cómo recolectamos información a través de censos y encuestas, pero también cómo profundizamos la investigación de las prácticas que tenemos, ¿no? Y en los datos, creo que lo que nos ha mostrado este ejercicio no es suficiente recopilar data a través de censos y encuestas generales que incluyen una pregunta de discapacidad, porque no nos permite profundizar. Y entonces necesitamos asegurar que las encuestas de uso del tiempo, que las encuestas de cuidados que empiezan a implementar los países, más y más en la región, tengan un enfoque de discapacidad para capturar esa información, pero a la vez que las encuestas especializadas de discapacidad incluyan preguntas sobre cuidados, porque tampoco lo están haciendo de manera suficiente para capturar esa diversidad de necesidades de apoyo. Entonces ahí hay una agenda muy concreta, pero también, como decía, de investigación, porque hay prácticas que no solamente son además las prácticas prometedoras que hemos mostrado, sino prácticas que vienen desde el enfoque comunitario que vale la pena investigar y poner en valor, ¿no? Y todo esto se va de la mano con algo que es importante tanto para el colectivo de personas con discapacidad como para los otros colectivos trabajando en las agendas de cuidados, que es hay que tomar conciencia desde una mirada interseccional de la importancia de esta agenda, cómo estas agendas se interrelacionan. No podemos trabajar en una agenda de discapacidad que no se vincule con una agenda mucho más amplia de justicia social y de cuidados. Pero a la vez, claro, esas agendas
no van a lograr los resultados esperados si no incluyen una perspectiva de discapacidad. De hecho, pueden terminar repitiendo inequidades y problemas de enfoques que ya tenemos en la agenda y que nos preocupan, ¿no? Luego, necesitamos políticas integrales de apoyos y cuidados, pero con perspectiva de discapacidad, de género y ciclo de vida. Consolidar esas agendas. Y a través de todo eso, una participación activa de las personas con discapacidad que hoy no están en la mesa de muchos de esos espacios de decisiones. Eso nos permitiría poner en valor esas prácticas locales, autogestionadas, programas muy interesantes, pero muy pequeños, por ejemplo, de asistencia personal que organizan las propias personas con discapacidad, y eso nos permitiría también incrementar la inversión, sobre todo en las comunidades, ¿no? Y dos puntos particulares finales es necesitamos formación y acreditación de trabajadores calificados. Por ejemplo, una de las limitaciones para mejorar los servicios de comunicación y interpretación es que no hay intérpretes de lengua de señas calificados o no hay guías intérpretes para personas sordociegas calificados. Lo necesitamos. Eso también es parte de la agenda de cuidados, porque hoy en día el que presta ese servicio de manera no remunerada son las familias. Y eso significa tiempo, y eso significa también una pérdida de intimidad de la persona que requiere esa interpretación. Y finalmente, reconocer y desarrollar las competencias de las personas que realizan las labores de asistencia no remunerada. Como decía, esto es parte importante, porque esto es un círculo que se repite donde hay una inequidad inicial de falta de vida independiente, pero que termina creando otras, ¿no? Entonces hay que trabajar en ese círculo. Y con eso concluyo y invitarlos a revisar el informe que se está lanzando hoy día de UNICEF, pero también el de la CAF, y espero que podamos seguir conversando en lo largo del evento. Muchas gracias, Alberto. Tenemos en el chat el acceso a los dos informes que Alberto mencionó y los invitamos a que si tienen preguntas para Alberto, utilicen el botón de preguntas y respuestas. Ahora vamos a escuchar del caso de Bogotá que Alberto ya mencionó. Invito a Iliana María Espita Sutachan, que es asesora y líder del programa de manzanas de cuidado de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de Bogotá. También a Diana Patricia Martínez Gallego, que es la directora para la inclusión y las familias de la Secretaría de Inclusión de Bogotá. Iliana, te pasamos la palabra. Muy buenos días, me llamo Ana Oris Cifuentes y tengo 44 años. Cuando vengo a la manzana del cuidador, vengo a hacer ejercicios con mis amigos y con la profe. Me gusta estar en el servicio y aprendo mucho. Muy buenos días. Bueno, vengo a hablarles de las manzanas del cuidado y del sistema distrital del cuidado. ¿Es posible presentar? Gracias. Bueno, creo que voy a hablarles sobre tres temas. Uno, ¿por qué creamos el sistema distrital del cuidado? Dos, ¿cómo funciona? Y tres, ¿cuáles son los resultados que tenemos hasta el momento? Siguiente, por favor. Es importante reconocer que el sistema distrital del cuidado comienza con un pacto entre las mujeres y un pacto entre el movimiento de mujeres y el movimiento feminista con la entonces candidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López. Y habían unas condiciones en la ciudad y en el mundo que era necesario abordar. Por ello que en Bogotá vivimos más o menos 8 millones de personas, de las cuales 4 millones somos mujeres. 1.2 millones de mujeres dedican 7 horas diarias o más a trabajos de cuidado no remunerados, lo cual implica, las enfrenta a una posición de pobreza económica y de pobreza de tiempo que afecta la posibilidad de la mejora de vida y del desarrollo total de todas sus capacidades. Sigue, por favor. Entonces, a la segunda pregunta es ¿cómo funciona? Bueno, antes que nada, el sistema distrital del cuidado articula servicios, programas, proyectos, políticas para cubrir las necesidades de cuidado de una manera corresponsable en la ciudad, no solamente al interior de las familias, sino reconociendo que hay muchos más agentes. Está el Estado, la ciudad, la nación, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades y los hogares, y hay que balancear esta provisión de cuidado
para que las mujeres y las personas cuidadoras tengan tiempo para alcanzar su desarrollo personal, autocuidado, bienestar, generación de ingresos y vincularse con acciones de participación política. A mí me gusta recoger cuáles son los 3 objetivos que tiene el sistema distrital del cuidado. 1, reconocer la contribución de las cuidadoras. 2, redistribuir la responsabilidad más equitativamente entre hombres y mujeres. Y 3, reducir los trabajos de cuidado no remunerados. Creo que es importante mencionar a quién atiende el sistema distrital del cuidado. Tenemos 3 públicos objetivos puntuales. Por un lado, las personas cuidadoras, por supuesto, principalmente mujeres, pero también tenemos hombres cuidadores y personas no binarias cuidadoras. 2, a las personas que requieren cuidado o diferentes niveles de apoyo. Y entonces allí tenemos a los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad que requieren apoyo para poderse desarrollar ampliamente en la sociedad y poder tener pues, el derecho a la vida independiente pues, que todas las personas merecen. Y nuestra tercera población son los hombres, familia y ciudadanía en general. En la medida que necesitamos hacer una transformación cultural, hay ideas muy arraigadas alrededor de a quién corresponde la responsabilidad de los trabajos del cuidado que necesitamos romper. Entonces, pues sabemos en Bogotá que a cuidar se aprende, para ello tenemos una serie de acciones que se están adelantando. Sigue, por favor. Quiero contarles cuáles son los modelos de atención que tenemos en el sistema distrital del cuidado. Por un lado están las manzanas del cuidado, están los buses del cuidado, asistencia en casa y las otras unidades operativas de apoyo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las manzanas del cuidado. Sigue adelante, por favor. Gracias. Las manzanas del cuidado no son un edificio del cuidado o una casa del cuidado, sino que tiene un sitio, un lugar estable, digamos, donde se prestan ciertos servicios y los espacios públicos y las instalaciones públicas que existen alrededor, donde también se hace prestación de servicios. Aquí tenemos algunas imágenes de algunas de las personas que asisten a las manzanas del cuidado. Esta es una pequeña muestra solamente como para hacernos una idea. Creo que es muy importante reconocer la coordinación. Cuando estamos hablando de coordinación institucional, quiere decir que muchas entidades del distrito de la ciudad de Bogotá trabajan a favor de la garantía de los derechos de las personas cuidadoras y de las personas que requieren cuidado o diferentes niveles de apoyo. Sigue, por favor. Entonces, dentro de el tema de la coordinación interinstitucional, podemos ver algunas entidades que prestan servicios. Por ejemplo, para el caso de las manzanas del cuidado, tenemos 37 servicios básicos. Estos varían de acuerdo a cada una de las manzanas, prestadas no por una sola secretaría o por una sola entidad, sino por distintas entidades, entre Secretaría de Integración Social, Salud, Mujer, Educación, Cultura y de Sigue, por favor. Además de otras entidades con las que también está la atención de servicio. Sigue adelante. Creo que es importante, y sigue, por favor. Creo que es importante reconocer estos son los buses del cuidado que estamos yendo a diferentes lugares de la ciudad, entendiendo que Bogotá tiene un sector rural amplio y necesitamos llegar con los servicios a los sitios más distantes. Sigue, por favor. Entonces, quisiera hablarles un poco y finalmente sobre los resultados. ¿Cuáles son los resultados que tenemos? En este momento en la ciudad de Bogotá tenemos 21 manzanas del cuidado, una por cada localidad, donde tenemos alguna cobertura, cobertura en toda la ciudad. Sigue, por favor. Y algunos de los datos generales de las atenciones que hemos adelantado es que entre el 2020, finales del 2020 y el 2020, tenemos más de 2.800.000 atenciones para más o menos 480.000 personas. Todo es importante esto porque así ampliamos y estamos llegando con las diferentes formas de operación a los diferentes lugares de la ciudad. Muchas gracias. Creo que sigue Diana y creo que hay un video intermedio. Muy buenos días, me llamo 43 años, soy madre cuidadora y autocuidadora de mi chiquito que tiene 10 años con una discapacidad cognitiva severa múltiple, funcional. Tuve la gran oportunidad de ser participante del proyecto de Bogotá Te Cuida en Casa, en donde la profesional Jenny
que es la enfermera, ella venía dos veces por semana a colaborarme con mi hijo, mientras que yo pude estudiar en el curso de finanzas en el CDC y también pude acceder un poquito a mi autocuidado, que fue el que empecé a hacer deporte, pero desgraciadamente por mi condición en este momento ya se me dificulta un poco. Y esto es para que las mamitas, así como yo, se den la oportunidad de que si nosotros tenemos un chiquito en condición de discapacidad, no nos cerremos las puertas, porque gracias a ellos se nos abren muchísimas puertas, tanto en lo profesional como en lo estudiantil. Bueno, muy buenas. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan hoy. Creo que es importante mencionar que en Colombia nosotros contamos con un marco normativo muy robusto para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Colombia ha ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Contamos con la Ley Estatutaria 1618 de febrero del 2013. Me parece importante que sepan esto, porque esto es lo que nos da el soporte para poder desarrollar diferentes programas y estrategias en beneficio de la población con discapacidad. Desde la Secretaría Distrital de Integración Social en Bogotá, en Colombia, y en el marco del Sistema Distrital de Cuidado, nosotros tenemos dos servicios específicos para las personas con discapacidad, cuidadoras y cuidadores. En primer lugar están, como lo mencionaba Iliana, las manzanas de cuidado. En el caso específico para la población con discapacidad, estamos hablando del servicio Cuidando de Ti, que es un servicio que está dirigido a personas con discapacidad entre los, entre los 0 años y los 59 años, 11 meses. Este servicio en las manzanas de cuidado para desarrollo de actividades culturales, lúdicas, formativas para las personas con discapacidad, y toda la oferta de servicios que tiene la ciudad dirigida a cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad. Como ustedes pudieron ver en el video, lo que estamos haciendo en la ciudad es poder poner al servicio de esas cuidadoras y cuidadores todos la oferta de formación educativa, de temas laborales, todo lo que le permita a la persona tener más herramientas para tener una vida común y corriente, y poderlo hacer entendiendo que las personas con discapacidad están recibiendo también cuidado. Tenemos otro servicio, que es el servicio de Bogotá Te Cuida en Casa. Esta es una asistencia de cuidado domiciliario para personas con discapacidad que requieren de mayores apoyos, que están en sus casas, de tal manera que podamos liberar tiempo de respiro para los cuidadores y cuidadoras de esas personas con discapacidad. Allí hay una libertad de ese cuidador o cuidadora para que pueda o beneficiarse de la oferta de servicios que hay en la ciudad, o simplemente escoger la actividad que quiera, tener un tiempo de respiro, mientras nosotros asumimos el cuidado de la persona con discapacidad en su domicilio. No sé si me pasan la siguiente. Muchas gracias. Tenemos además otros servicios y estrategias dirigidos a las personas con discapacidad. La siguiente, por favor, que tienen que ver con los centros Crecer y los Integrarte de atención interna y externa en la ciudad. Contamos con 16 unidades operativas en los centros Crecer. Allí hay una atención a población entre los 6 y los 17 años, 11 meses, de personas con discapacidad, pero con un trabajo articulado con educación, pues porque lo que queremos en primera medida es que esas personas con discapacidad estén educándose igual que lo hace cualquier otra persona. Y los centros Integrarte de atención interna y externa. En el caso de atención interna,
Acá tenemos un servicio de protección para personas con discapacidad que no cuentan con un referente familiar, un cuidador o cuidadora que pueda asumir esa atención, o con referentes familiares que tampoco lo pueden asumir. Allí nosotros tenemos una serie de estrategias que permiten a estas personas, en la medida en que su condición lo permita, desarrollar todos los niveles de independencia y autonomía posibles, y que obviamente esto favorezca la inclusión social. En los integrarte de atención externa, estamos en una atención de lunes a viernes para esta población, liberando también tiempo de esos cuidadores y cuidadoras para que puedan desarrollar sus actividades de tipo educativo, laboral, digamos, lo que cada persona esté desarrollando. Creo que los desafíos importantes que vienen para las personas con discapacidad y para nosotros desde las entidades es seguir garantizando la inclusión, poder seguir trabajando desde una cultura del entendimiento y de la comprensión de lo que significa la discapacidad, de poder trabajar para una participación efectiva de las personas con discapacidad en los diferentes entornos, en el entorno familiar, social, educativo, laboral. Estos servicios y estas estrategias tienen que seguir estando dirigidas hacia eso y a lograr el mayor nivel de independencia y autonomía posible. El sistema distrital de cuidado ha permitido esto, ha permitido liberar, dar ese tiempo de respiro. En la medida en que las cuidadoras y los cuidadores de las personas con discapacidad estén bien, las personas con discapacidad también van a estar bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿Se Ileana, acabó el Diana. tiempo? Sí, Y quiero ahora invitar a Patricia Cosani Padilla, que de la Secretaría Nacional de Cuidados de Uruguay, para que nos cuente sobre el caso de Uruguay. Patricia, bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Solamente aclarar que no pertenezco más a la Secretaría Nacional de Cuidados, sí estuve en los inicios de la implementación del sistema y también en el periodo previo de diseño del sistema de cuidados de Uruguay. Voy a hacer una presentación que repase un poco los avances, pero también, como me habían pedido, los desafíos que encontramos en cuanto al desarrollo de los sistemas de cuidado de una perspectiva inclusiva. Decirles que nosotros concebimos los sistemas de cuidado como un conjunto de políticas. Esto es una cuestión bien importante por lo que venimos conversando en el día de hoy, de la oportunidad que significa colocar los temas de discapacidad en este caso en los sistemas de cuidado. Y también la necesaria articulación interinstitucional, que ha sido como una de las cuestiones que se plantean como desafíos siempre que hablamos de políticas inclusivas. Esa articulación interinstitucional tiene como objetivo el desarrollo de los componentes de lo que son los sistemas de cuidado, y esos componentes tienen que ver obviamente con la cobertura en servicios y con pensar todas las posibilidades, digamos, de servicios que contemplen todas las necesidades de las personas en su diversidad etaria, etcétera, pero también en la regulación necesaria para avanzar en los sistemas de cuidado, también en la formación, que recién en el caso de Bogotá se mencionaba, todo lo que tiene que ver con la gestión de la información y el conocimiento, y por último, pero no menos importante, la comunicación para el cambio cultural. Esta idea, digamos, del sistema de cuidados, que es la que se implementó en Uruguay, de alguna forma lo que pensábamos es generar una matriz de protección social o un bienestar, por decirlo de alguna manera, con este nuevo pilar en el cual, digamos, no solo tiene como desafíos en sí mismo como pilar de los cuidados, sino también en relación a los demás. Y creo que esto es una oportunidad, ¿no?, en esta idea de generar una protección social inclusiva para poder generar esos cambios no solamente en el nuevo pilar de los cuidados, sino también en los otros. Decirles que concebimos los cuidados como las actividades constitutivas que la sociedad necesita para el sostenimiento y la reproducción de la vida.
y esto atraviesa a todas las personas con todas las características que ellas tengan y compromete además elementos que son materiales, pero también emocionales. Incluimos acá el cuidado de las otras personas, el autocuidado y los cuidados indirectos, que son todas aquellas actividades de gestión y imprescindibles, digamos, para poder proporcionar los cuidados directos. Estamos hablando de una concepción de cuidados, como verán, bastante amplia y que incluye dentro de todas las cuestiones estas dimensiones, la dimensión de la atención, que muchas veces lo asociamos directamente a la infancia o a la primera infancia, o a situaciones complejas en relación a la salud mental. La asistencia, en el caso de la asistencia humana, pero también en el caso de la asistencia o de los apoyos no humanos, podemos incorporarlos dentro de esta visión. Y las acciones de apoyo que tienen que ver también con muchas situaciones en las cuales lo que se requiere es apoyo para poder realizar por uno mismo o por una misma las actividades. Y en estos tres conceptos de alguna manera incorporamos todo lo que tiene que ver con la diversidad de las situaciones o de las personas con discapacidad. Tanto las cuestiones físicas como sensoriales, como hablaban recién, o las cuestiones más relacionadas con la salud mental o con la discapacidad psicosocial. Uruguay tiene un camino recorrido por varias reformas estructurales que no vienen al caso. Sí contarles que las organizaciones de la sociedad civil, en este caso más las de mujeres y feministas, pero luego de un proceso de debate también la incorporación de organizaciones de personas con discapacidad, se fueron sumando a una etapa previa que hubo a la ley, ¿no? Esto para decir que los estados tienen como un trabajo para realizar previo a la implementación de los sistemas de cuidado. El cuidado es un derecho en Uruguay a partir del 2015, que se aprueba la ley 13.953. Esta ley además pone, como estábamos en un contexto de prioridad política, pone a los ministerios involucrados a generar el primer plan de cuidados y también a establecer el presupuesto nacional, ¿no? Una cuestión que siempre hablamos que es muy necesaria para poder avanzar. Uruguay ya cuenta con 2 planes nacionales de cuidado, el primero que va del 2016 al 2020, el cual me tocó acompañar desde la dirección de la Secretaría, y un nuevo plan que va del 2021 al 2025, que es el que está vigente en este momento. La institucionalidad del sistema uruguayo es esta: la Junta Nacional de Cuidados está integrada por los ministros y ministras del área social. La Secretaría Nacional de Cuidados depende del Ministerio de Desarrollo Social, y el Comité Consultivo de Cuidados, que es un espacio institucionalizado de diálogo con los actores sociales y que involucra a todas las poblaciones objetivo del sistema, y que creo que esto es una cuestión bien importante para poder generar esta idea de los sistemas de cuidado inclusivo. Decirles sí, acá tengo una diferencia señalada en relación a la institucionalidad. Por ley de presupuesto se juntó a la Secretaría Nacional de Cuidados y lo que era el Programa Nacional de la Discapacidad, en vez de ir hacia un instituto de la discapacidad. Yo considero que no todos los temas de cuidados tienen vinculación con la población de personas con discapacidad, y por el contrario, no todos los temas que aborda los institutos, que deberían abordar los institutos, son los cuidados, sino que hay otras cuestiones que son bien importantes. Entonces, acá tenemos actualmente como una dificultad. Contarles cómo funcionaba el sistema y quizás hacer una aclaración mínima en cuanto a los términos, ¿no? Cuando se instala el sistema de cuidados de Uruguay, todavía esta discusión de autonomía-dependencia estaba muy en pañales, y quizás había como una reivindicación mayor de pensar, bueno, no todas las personas en situación o personas con discapacidad, perdón, se me va la situación porque también fue parte de las discusiones del modelo uruguayo, y las personas mayores se encuentran en situación de dependencia, y por lo tanto había que tener este baremo que no era el de discapacidad, sino que era el que valoraba las actividades de la vida diaria y nos daba como resultado niveles de dependencia. A partir de ahí es que se estructuraban los servicios de cuidados, y el portal oficia todavía como la puerta de entrada del sistema, ya sea de las personas que requieren cuidados como también de las personas que cuidan. Voy a hacer un repaso muy rápido por algunas cuestiones que me parecen relevantes para terminar de analizar el caso uruguayo. También dejé de fondo algunos desafíos como a nivel general para todos los sistemas de cuidado, más allá de los avances de Uruguay, pero me voy a centrar en lo que es el caso uruguayo, que es lo que me pidieron hoy.
Decirles que a nivel de normativa, obviamente hay un montón de normativa que nos enmarca o que enmarca a los diferentes países a trabajar en torno a sistemas de cuidado, por supuesto sistemas de cuidado inclusivos. Uruguay había ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como otras normativas que guiaban el trabajo. En torno a la institucionalidad, creo que una cuestión importante es la participación en las comisiones técnicas de la institucionalidad de la discapacidad. Obviamente el Ministerio de Desarrollo Social, quien aglomera, digamos, los institutos, estaba presente en la Junta con su ministra, pero sí era importante que el programa de discapacidad participara en todos los ámbitos técnicos. También la participación con los actores sociales, los espacios de participación y el trabajo a nivel territorial que se hizo específicamente con las organizaciones y los colectivos que trabajaban con personas con discapacidad. En el caso del componente servicios, el programa más desarrollado era el programa de asistentes personales. Es un programa que tiene una cobertura de 80 horas mensuales, es una cobertura bastante importante, si bien sabemos que no es suficiente. Tenía que tener el baremo la dependencia severa, y sí tuvimos que hacer una priorización por franjas etarias que aún continúa vigente, y que tiene que ver con que el deseo de la universalidad en los sistemas de cuidado obviamente tienen una progresividad, un camino que andar, y en ese sentido los menores de 30 años y los mayores de 80 eran los que tenían prioridad. Hay un sistema de copagos, de subsidio, la contratación es particular y eso traía algunas consecuencias, algunas dificultades, sobre todo para la organización social del trabajo, que ahora se está trabajando en avanzar en lo que tiene que ver con un piloto de provisión colectiva para mejorar la gestión del programa. También Uruguay cuenta con un programa nacional de ayudas técnicas y las ayudas extraordinarias, que son una transferencia monetaria, de las cuales algunas hablaban hoy. Es verdad que estos programas no necesariamente estaban en la articulación del sistema de cuidados, pero sí existen en Uruguay y creo que es un desafío para adelante poder avanzar. En el caso del componente de formación, lo que se hizo fue establecer un curso básico de atención a la dependencia. Reitero las dificultades con el lenguaje que aún tenemos y que tenemos que seguir trabajando, y ahí se generaban cursos, pero también se generaron procesos de validación y de certificación de competencias laborales obteniendo un perfil laboral. Si bien sabemos que la tarea de asistencia específicamente requeriría quizás de menos formación, sí consideramos importante esta idea de generar trayectorias de formación y laborales para las trabajadoras del cuidado, que además sabemos que son en su mayoría mujeres, y las cuales tienen que tener condiciones de trabajo dignas, digamos, y posibilidad de movilidad horizontal y vertical. Entonces, en ese sentido, creo que es un avance el modelo uruguayo, más allá del título que debe ayornarse, en el sentido de que esas trabajadoras puedan no solamente trabajar hoy como asistentes personales, sino el día de mañana en otro tipo de servicio o de prestación. En el caso del componente regulación, Uruguay avanzó en la regulación del programa. Creo que esto es bien importante, no es solamente generar programas, sino trabajar sobre la calidad de los mismos. Se avanzó en la regulación de las entidades de formación privadas para brindar el curso básico, ¿no? Esto que siempre hablamos de la importancia de que los cursos no sean brindados por organizaciones garage, le llamamos acá, que se abre y se cierra, sino que sean realmente cursos de calidad. Y el baremo, como les contaba, de medición de la dependencia, que de alguna manera nos establecía el ingreso a los diferentes servicios. En el caso del componente de la gestión de la información y el conocimiento, comparto todo lo que señalaban al inicio de los desafíos. Creo que Uruguay ahí generó 2 herramientas donde las cuestiones de la discapacidad estaban incluidas y que son 2 herramientas poderosas que hay que seguir profundizando y trabajando. Uno es contar con un registro nacional de cuidados. Los datos administrativos sabemos que son fuente de información para análisis estadísticos posteriores. Y por otro lado, la red académica de cuidados. Comparto totalmente el diagnóstico que hacían al inicio en la primera presentación y que por lo tanto nos genera desafíos que quizás acá están planteados en relación a la información que se requiere para poder diseñar políticas públicas inclusivas, no solo en el ámbito de los cuidados, sino también en el resto de los pilares del bienestar. Por último, pero no menos importante, decía hoy, el componente de comunicación para la transformación cultural. Creo que acá se hicieron campañas masivas sobre el derecho a
al cuidado, sobre la necesidad de formarse para poder brindar cuidados adecuados. Reitero que el término cuidados yo lo utilizo siempre en su visión más amplia y en un sistema que trata de incorporar toda la diversidad de cuestiones. Y creo que otro trabajo importante que hizo Uruguay fue el trabajo territorial en torno a la sensibilización de estas cuestiones, ¿no? El poder que la transformación venga, obviamente por los medios masivos siempre es importante, pero el trabajo en territorio no es sustituido por eso. Acá quizás a modo de, y ya con esto voy cerrando, a modo de ejemplo, ¿no? Lo que implica la gestión interinstitucional y la importancia que eso tiene. Acá quizás hay algunos ejemplos puntuales, pero, y que no me voy a detener en ellos, quizás podemos agregar luego, ay, perdón, que toqué algo que no era, podemos agregar luego algún otro servicio, pero la idea es cómo todas las instituciones del Estado trabajaban en conjunto para lograr un objetivo concreto en un componente concreto, y que no se trata de estar en la lógica institucional, sino poner en el centro a las personas, que creo que eso es algo que compartimos también en los enfoques tanto de cuidados como de discapacidad, y que esto implicaba una sinergia de actores que se pusieran al servicio del objetivo programático, digamos. Julio Bango, el director de cuidados, siempre nos decía que teníamos que pasar de la lógica del servicio a la lógica de las personas. Bueno, esto significa cortar con la institucionalidad que las personas poco entienden y que no tiene sentido profundizar en ello. Decirles que contamos con informes y rendiciones de cuentas en el primer periodo de gobierno, son estas que están en la pantalla, creo que a mano izquierda, el informe anual 2016, 2017 y 2018 y la memoria quinquenal, donde ahí pueden encontrar una profundidad mayor en lo que les fui contando y sobre todo en los desafíos para adelante, que creo que es como los grandes aprendizajes que podemos hacer en la región de una experiencia y de otra. Y este informe anual, que es el informe que en este periodo de gobierno se presentó únicamente, pero que bueno, que de alguna manera da cuentas del estado de situación actual del sistema y de cómo se fueron enfrentando, por ejemplo, el desafío de la provisión colectiva con algunas experiencias piloto mínimas, pero que de alguna manera pueden dar enseñanza para futuro. Decirles que los desafíos a nivel general, si se quiere, y pensando en sistemas de cuidado que sean verdaderamente inclusivos, creo que hay una cuestión que es compartida y que tiene que ver con la universalidad, la cobertura y la calidad. Obviamente caminar hacia la universalidad implica una progresividad y creo que ahí hay muchas discusiones para dar en cuanto a cómo generamos esa progresividad. Lo otro es contar con sistemas de financiamiento solidarios que nos permita sustentar el bienestar en una forma amplia y teniendo en cuenta a todas las personas que requieren, en este caso, de los servicios del sistema de cuidados. Y por último, todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad de género, que también fue planteado en el día de hoy, en esta idea de que son las mujeres las que, bueno, las familias, y dentro de las familias las mujeres las que aún siguen siendo responsables del cuidado y en el caso de la discapacidad con mucha inversión en tiempo, y por lo tanto con una necesidad más fuerte de intervención del Estado. Y esa intervención del Estado que venga de una corresponsabilidad social donde el mercado también se involucra y donde las comunidades también son escuchadas, me parece que es como uno de los desafíos más importantes. Muchísimas gracias por la oportunidad y sigo por acá escuchando atenta. Muchas gracias, Patricia. Muchas cosas, mucho material, muchas ideas que van surgiendo. Invito a Juan Pablo Salazar, que es el coordinador de inclusión de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Hola, Juan Pablo. Juan Pablo. Hola, ya. Okay. Estaba acá activando ya está. Genial. Juan Pablo, a ver, creo que quedó claro de todas las presentaciones las enormes necesidades que hay en toda la región de ir avanzando en respuestas en lo que tiene que ver con esquemas de cuidado, de atención, de apoyo, etcétera, etcétera. CAF es un banco de desarrollo. ¿Qué rol tiene? ¿En qué puede ayudar? Pues Ariel, es un montón de cosas las que un banco de desarrollo multilateral puede hacer en esta agenda. Yo pienso que
pues lo primero es involucrarnos activamente en este tipo de espacios, en los foros y en los debates donde se esté hablando de cuidado, buscando siempre esa transversalización mutua entre las agendas de género y de discapacidad, pero sobre todo subrayando algo que ya dijeron otras personas antes de mí, y es la importancia de entender a las personas con discapacidad como sujetos en estas conversaciones y no como objetos de políticas de cuidado y de protección. Sí, pues esto suena fácil, pero es complejo porque implica desarmar siglos de prejuicios y de estereotipos que han entendido a estas personas o a este colectivo social como objetos de políticas asistencialistas. Entonces hay que garantizar que la palabra mágica sea autonomía y en particular en esta agenda cuando es relativa a la modalidad de apoyo, a la persona de apoyo, a la extensión, etcétera. Segundo, las multilaterales hablamos con los gobiernos de la región y tenemos que aprovechar esos espacios de conversación para hacer la pedagogía necesaria para pasar de un paradigma anterior al otro. Muchos gobiernos siguen en paradigmas de políticas restrictivas, es decir, de institucionalización de personas con discapacidad, y tenemos que cambiar ese chip, pues no solo porque son violaciones a los derechos humanos de este colectivo social, sino porque resultan en efecto más caras en el largo plazo para los gobiernos. Entonces hay que partir de hacer esta pedagogía para que los gobiernos hagan un enfoque de doble vía. Por un lado, hacer el enfoque diferencial y los ajustes razonables en las políticas que ya existen de cuidado, pero también generar políticas públicas específicas para el colectivo social de personas con discapacidad. Por otro lado, las multilaterales podemos ser instrumentales a la hora de producir conocimiento. Alberto ya expuso muy bien los ejemplos de esto, pues CAF sacó adelante con el Centro de Inclusive Policy, Autonomía, un desafío regional, una publicación recién salida del horno que pueden ver en el chat del webinar y que está en inglés, en portugués y en español, donde Alberto y el equipo hizo un trabajo estupendo de mostrar el estado del arte de estas políticas en el nivel regional. Y pues lo último y de pronto lo más importante, pues es que somos un banco y podemos proveer el financiamiento para la implementación de estas políticas públicas. La inclusión comunitaria es uno de los 3 pilares que componen el portafolio de productos que tenemos desde la Coordinación de Inclusión en CAF, y ya tenemos una primera operación al respecto. En Argentina aterrizamos un crédito importante con una estrategia que llamamos Torres de Inclusión, que busca llevar a los territorios la política pública de bienestar social, que incluye apoyos a los territorios en municipios electos para un piloto inicial en Argentina. Vamos a hacer obras de infraestructura que, más que segregar a las personas con discapacidad, lo que buscan es ser como una ventanilla única de apoyo a la gestión para que las personas con discapacidad y sus familias tengan a alguien que los acompañe a hacer las gestiones ante las diferentes dependencias de los municipios para acceder a los beneficios y a los derechos que tienen. Entonces hacemos el diagnóstico, tenemos planes de mejoramiento y tenemos un sistema de información para que la ANDIS, que es la CONADIS en el sistema central, tenga la información del estado del arte, de la oferta de servicios y de la demanda de los mismos en los niveles provinciales. Entonces, pues ahí te hago como un resumen muy rápido, pero pues cuentan con nosotros en la región, queremos ser el socio de los gobiernos para llevar adelante la implementación de estas importantes políticas públicas. Genial, muy bien, y buena noticia saber que ya hay un préstamo en curso. Esperemos que sea el comienzo de muchos más. Ileana, una pregunta, digamos, muy interesante todo lo que están haciendo en Bogotá, y bueno, la pregunta es, hay transiciones
de gobierno, que es bueno que ocurran. ¿Cómo garantizar la continuidad? Es decir, que no sea un volver a empezar, sino que realmente sea seguir construyendo sobre lo ya hecho. ¿Qué reflexión tienes al respecto? Bueno, pues es difícil en las transiciones de gobierno porque puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, hay varias acciones que se han llevado a cabo que creo que nos permiten considerar que hay posibilidades para seguir con las mismas condiciones que tenemos en este instante. Por un lado, nosotros en Bogotá tenemos unos planes de ordenamiento territorial que son documentos que planean la ciudad a 12 años. El sistema distrital del cuidado y las manzanas del cuidado se volvieron un ordenador de la atención de la ciudad. Entonces esperamos ser una ciudad cuidadora y por lo mismo esperamos que en el 2035 haya por lo menos 45 manzanas del cuidado distribuidas en toda la ciudad. Eso ya está aprobado y está en ejercicio. Pero además el Consejo de la Ciudad estuvo a favor de tener una institucionalización del sistema distrital del cuidado y creo que eso es una muy buena noticia, porque entonces todos los concejales y las concejalas dijeron que sí querían mantener el sistema distrital del cuidado y en marzo de este año tenemos el acuerdo 893 del 2023 para quienes puedan estar interesados y con ese acuerdo 893 del 2023 queda institucionalizado el sistema distrital del cuidado en la ciudad. Después de eso tenemos un documento que se llama un decreto para reglamentar cómo se debería hacer esta llegada territorial a través del decreto 415 del 2023, que salió recientemente, ahorita en septiembre, donde se dejan algunos asuntos de cómo se debería llevar a cabo el trabajo. Hay que recordar, y creo que no lo mencioné antes, que el sistema distrital del cuidado tiene menos de 4 años y esta administración distrital que estamos en este instante termina ahorita el 31 de diciembre del 2023. Creo que parte de la sostenibilidad también viene de la participación ciudadana y del acompañamiento que se puede hacer en muchos espacios, entre ellos los técnicos, para garantizar que haya más ojos mirando y preguntarnos insistentemente cómo se va a hacer el sostenimiento de los trabajos que se han adelantado. Muchas gracias y definitivamente sabemos en muchas áreas que el tema de las transiciones de gobierno es un momento crítico en el cual hay que invertir mucha atención antes, durante, después, como para lograr esas continuidades. A ver, Patricia, creo yo que queda claro que Uruguay lleva ya varios años trabajando en este tema y probablemente tenga el sistema más avanzado en la región en este tema. Entonces, un poco la pregunta ahí para ti es, especialmente pensando en una audiencia de toda la región, ¿no? ¿Cuáles son las 2, 3 acciones clave que un país que está queriendo avanzar, más allá que no adopte, no copie lo de Uruguay, pero que quiera avanzar en esa dirección? ¿Cuáles son las 2, 3 cosas claves que tienen que pensar desde ahora? Muchas gracias por la pregunta. En realidad, sí, Uruguay obviamente lo hizo en su momento, pero creo que además muchos países de la región están como en este momento en esos procesos y es importante como pensarlo. Obviamente no hay una receta, sí creo que hay un debate conceptual y de paradigmas que hay que dar al inicio de estos procesos para que justamente las instituciones del Estado que lo están guiando, digamos, puedan en ese marco después generar acciones que comprendan a todas las poblaciones. Obviamente hacer estudios de diagnóstico en todos los componentes que yo mencioné, se puede construir una línea de base de cuál es el punto de partida para los países, teniendo en cuenta que todos los estados tienen algunos servicios de cuidados, obviamente con mayor o menor desarrollo, pero bueno, esto de identificar qué es lo que ya se hace me parece que es una cuestión importante. Otra de las claves, creo, del proceso uruguayo
fue el debate a nivel nacional, o sea, generar mucho diálogo social con los actores sociales. Ahí me estoy refiriendo a trabajadores, a trabajadoras, a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, al sector privado, incorporar a todos los actores sociales que tienen que hacer parte de estos procesos. Y luego empezar a generar espacios de articulación. Obviamente un marco normativo puede ayudar, hay muchos países de la región, bueno, Colombia acaba de aprobar su marco normativo a nivel nacional, y varios países de la región tienen en este momento en discusión proyectos de ley como México, Panamá, Argentina, etcétera, donde se amplía esta articulación en torno a lo que son los cuidados y además se da como algunas indicaciones de cómo comenzar el trabajo. Yo creo que no es necesario tener el marco normativo aprobado para ir generando mesas de articulación, y esto me lo refiero tanto a nivel nacional como local. Hay experiencias en Dominicana o en otros lugares, como fue el caso de Bogotá, donde a nivel territorial también se comenzó con el trabajo de articulación, y esto fue importante para avanzar. Creo que ahí hay como algunas de las cuestiones. Después, en cada uno de los componentes, obviamente podemos hacer el análisis de cuál podría ser la hoja de ruta, y hemos aportado a la región algunas líneas de trabajo en ese sentido. Pero recapitulando, creo que esta cuestión conceptual, el debate con los actores sociales, los espacios de articulación y en suma el diálogo es lo que primero debe primar para comenzar estos procesos. Muy, muy útil, porque nos saca de una mirada puramente tecnocrática y legalista y nos pone en una mirada de construcción verdadera de un consenso social en torno a una política compleja. Así que muy, muy útil. Y hablando de complejidades, entonces invitarlo nuevamente a Alberto. Alberto, creo que surge de tu presentación, pero de varios de estos comentarios también, los aspectos institucionales de coordinación, que esto no es algo que se pueda hacer desde una pequeña agencia aislada. Y sabemos, por muchos temas de políticas sociales, de la complejidad que tiene la coordinación interinstitucional. ¿Alguna reflexión al respecto en función, a partir de lecciones aprendidas, de las experiencias en la región, algo que nos puedas dejar de inspiración? Yo creo que uno de los principales retos, sobre todo pensando que hay una agenda de cuidado que está creciendo y eso está abriendo oportunidades para trabajar en estos temas de apoyo y cuidados hacia las personas con discapacidad, creo que uno de los temas claves es cómo asegurar intersectoralidad, ¿no? Porque uno de los retos ha sido siempre que los órganos que lideran la temática de discapacidad de los distintos países, los distintos CONADIs, CONAPTIS, no tienen la capacidad ni la posicionalidad en el sector estatal para liderar necesariamente estas agendas, ¿no? Es decir, hay muy poca capacidad para la prestación de servicios, muy poca capacidad para el trabajo intersectorial, entonces esto requiere realmente repensar quizás cuál es la mejor manera de incluir la temática de los apoyos y los cuidados en los distintos sectores y asegurar una coordinación, ¿no? Creo que sería un error, por ejemplo, que mañana en un país se decide trabajar apoyos para las personas con discapacidad y decir, bueno, esto lo lidera el Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad, porque sabemos que eso va a tener sus limitaciones, ¿no? Creo que hay que pensar de una manera más amplia y sistémica. Por tanto, es una oportunidad esto de plataformas mucho más amplias que los estados están construyendo a partir de los sistemas nacionales de cuidados. Quizás es el mejor espacio para tenerlo, pero también la preocupación que levantaba Patricia, ¿no? Que es, por ejemplo, que esa agenda no debería comerse completamente la agenda de discapacidad, ¿no? Porque luego invisibilizas completamente la situación y las otras demandas de ese colectivo. Entonces hay mucho trabajo ahí, creo, de pensar en cada país cuál es la mejor estructura para facilitar coordinación, porque no debe ser solo un solo sector el que responda, sino más bien esta agenda de cuidados nos obliga
a pensar en una coordinación para que distintos sectores tomen el liderazgo en distintos ámbitos, ¿no? Y creo que uno de los retos principales, además, que hemos visto en otros países, y esas son lecciones aprendidas de otras regiones, es necesitamos un sistema que permita abordar la problemática de manera individual, ¿no? Es decir, el manejo de casos individuales, el seguimiento a los individuos en particular y a las familias, ¿no? Es decir, tenemos un Estado que espera que lleguen los clientes. Y creo que lo que demanda una agenda como la que estamos proponiendo es más bien que el Estado pueda llegar directamente a las personas, y eso supone una atención mucho más individualizada, con un manejo de casos, con una persona que se encargue de decir, bueno, mañana te mando a salud, mañana te mando a educación, mañana coordino una intervención mucho más compleja, ¿no? Creo que esos son los retos que nos trae esta nueva agenda, y que va a obligar también a pensar en cómo dividimos esas funciones a través de gobierno nacional, gobiernos regionales o locales, ¿no? Y creo que empezar desde los territorios, desde lo local, creo que hay un aprendizaje importante que hemos visto hoy día en los ejemplos, ¿no? Creo que es una oportunidad comenzar por ahí. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, estamos llegando al final de esta excelente sesión en la cual creo que hemos aprendido mucho. Hay en el chat están las ligas para varios de los materiales que fueron mencionados. Como ya lo comenté antes, la grabación del evento va a estar disponible en esta página de YouTube. Quiero dejar un par de reflexiones finales. Es, creo yo, bastante claro que este es un tema, un área en el cual todavía hay mucho trabajo por hacer en lo que tiene que ver con generación de conciencia, se habló del cambio de lenguaje, de nuevas ideas, y de generar y compartir mucho conocimiento. Esto requiere realmente de trabajo sistemático y de lo que yo describiría como una verdadera comunidad de práctica. El día de hoy muestra que esa comunidad de práctica existe en ciernes, y lo que hace falta, creo yo, es desarrollarla, construirla, empoderarla, como para que realmente este conocimiento que existe y que se va generando a partir de las propias experiencias pueda llegar, ser difundido, adoptado, incorporado. Y el otro punto que queda bastante claro también es que hacen falta planes importantes de inversión, que transformar estas visiones en realidades requiere de alinear recursos humanos, financieros, de infraestructura, etcétera, etcétera. Y esto no será posible en la medida que no se asignen los recursos necesarios y se alineen recursos con prioridades. Este es un desafío importante y que llevará tiempo lograr cumplirlo en la medida necesaria en toda la región. De nuestro lado, reafirmar que estamos trabajando en conjunto con UNICEF en una serie de encuentros que estaremos teniendo sobre las temáticas de inclusión a lo largo del año que viene, del año 2024, que ya está a la vuelta de la esquina, y que estarán saliendo también documentos, etc. Así que por favor que queden atentos todos, que habrá más materiales e ideas para compartir, y oportunidades para seguir trabajando sobre esta tan importante agenda. Con esto quiero agradecer muchísimo a todos los panelistas. Sé que les dimos muy poco tiempo y que cumplieron. Y agradecer a todos los participantes que se tomaron el tiempo para estar con nosotros hoy. Saludos y seguimos.